Bueno, pues vamos a pasar al tema 4, en donde vamos a hablar más en detalle de bases de datos distribuidas. Entonces, un poco recapitulando, en el tema 3 hemos visto diferentes formas de construir aplicaciones distribuidas. Hemos primero montado toda nuestra aplicación, tanto lo que es la aplicación como la base de datos, en una única máquina, en el cloud, ¿vale? Luego hemos separado la aplicación de la base de datos, eso nos ha permitido dimensionar la máquina de la base de datos de una manera y la de la aplicación de otra. Luego hemos metido una caché en la aplicación para acelerar ciertas peticiones que requerían hacer consultas en la base de datos. Hemos visto que eso también tiene sus problemas, ¿no? Hay que saber cuándo invalidar la caché. Hemos introducido un balanceador de carga, de forma que si mi aplicación es el cuello de botella, pues ahora ya puedo poner un balanceador de carga en una máquina virtual y detrás de ese balanceador de carga puedo poner 2, 3, 4, 200 máquinas virtuales con mi aplicación corriendo encima, de forma que se distribuya la carga, ¿vale?, las diferentes peticiones entre diferentes instancias de mi aplicación, corriendo en diferentes máquinas virtuales. ¿Bien? Todas ellas tirando de la misma base de datos, ¿de acuerdo? Y lo último que veíamos en el tema 3, de hecho, era un poquito de base de datos distribuida, y hablábamos de que evidentemente hemos conseguido escalar horizontalmente nuestra aplicación, pero nos falta escalar también la base de datos. La base de datos podría convertirse en un cuello de botella, porque todas las aplicaciones que hay detrás de mi balanceador están tirando contra la misma base de datos, ¿sí? Y luego veíamos algunas formas adicionales, ¿vale?, de mejorar la distribución de mi aplicación. Y veíamos CDNs, por ejemplo, para repartir contenido estático, ¿bien?, de forma que no tenga ni siquiera que servir yo, y algunas otras aproximaciones, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver en este tema, nos vamos a centrar concretamente en bases de datos distribuidas, y vamos a ver qué pasa en dos contextos distintos. Uno, cuando tengo varios procesos, ¿vale?, que están trabajando sobre la misma base de datos, ¿bien?, qué pasa con los datos. Y dos, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo la base de datos replicada, ¿bien?, y cada réplica, pues evidentemente está mostrando un estado de la base de datos en un momento en el tiempo, ¿bien?, y no tienen por qué estar todas las réplicas sincronizadas exactamente. Entonces vamos a ver qué pasa con los datos en ese otro escenario, ¿bien? Entonces vamos a hablar un poquito del problema de la consistencia. Luego veremos diferentes modelos de consistencia. Voy a ir despacito por esa parte, ¿vale?, para que veamos cuáles son los diferentes modelos de consistencia de datos que yo tengo en un entorno de base de datos distribuidas. En realidad, muchos de estos modelos de consistencia se estudian también desde el punto de vista de los sistemas operativos, porque aplican también a modelos de consistencia entre procesos en un procesador y memoria RAM, por ejemplo, ¿bien? Hablaremos del teorema del CAP, veremos qué es eso del teorema del CAP y qué restricciones me impone cuando tengo bases de datos distribuidas. Y bueno, hablaremos un poquito de cómo se montan topologías maestro-esclavo en bases de datos relacionales, ¿sí? Vale, ¿qué es esto del problema de la consistencia? Pues vamos a ver, las bases de datos relacionales, para que puedan llevar a cabo las transacciones de forma fiable, deben cumplir las propiedades ACID, ¿no? La A viene de atomicidad, ¿vale?, que es que como resultado de la transacción, o bien se ha ejecutado en totalidad todas las operaciones que hay dentro de la transacción, o bien no se ha ejecutado ninguna, ¿vale? Entonces, si en un momento estamos aplicando la transacción y en un estado intermedio nos damos cuenta de que no podemos llevarla a cabo completamente, por las razones que sean, lo que tiene que hacer la base de datos es dar marcha atrás, de forma que desde un punto de vista externo, ¿vale?, la base de datos aparezca como que no se ha realizado ninguna de las operaciones que hay dentro de esa transacción que ha fallado, ¿bien? De hecho, nosotros no lo hemos visto aquí, pero hay formas en las que yo puedo capturar este tipo de excepciones que desde mi aplicación, ¿vale? Es decir, yo en la aplicación puedo enterarme de cuando una transacción ha fallado, ¿vale?, y puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, puedo reintentar la transacción, ¿vale?, si considero que, bueno, puede ser un problema a lo mejor momentáneo, ¿bien?, o puedo ver exactamente qué es lo que ha pasado, etcétera, etcétera, ¿bien? La C viene de consistencia o integridad, que es que la transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado que también sea válido, ¿vale? No puedo dejar la base de datos en un estado inválido, ¿bien? La I viene de aislamiento, isolation en inglés,
que es que la ejecución concurrente de transacciones que afectan a los mismos datos se debe llevar a cabo como si se hubieran ejecutado las transacciones de forma serializada, una a continuación de la otra, ¿vale? Es decir, que si tengo dos transacciones, ¿vale?, que están operando, por ejemplo, dos transacciones que tienen que ver con modificar, ¿no?, mi cuenta bancaria. Entonces, si tengo dos transacciones que afectan a la cuenta bancaria del mismo usuario, la misma cuenta bancaria del mismo usuario, esas dos transacciones hay que serializarlas, no se pueden ejecutar de manera concurrente, ¿vale?, porque están accediendo al mismo dato. Y entonces, primero tiene que ejecutarse una y después tiene que ejecutarse la otra. ¿Sí? Por así decirlo, ese dato, ¿vale?, forma una sección crítica, entonces las dos transacciones no pueden estar a la vez dentro de esa sección crítica. ¿Vale? Y luego la D viene de persistencia o durability en inglés, ¿vale?, que quiere decir que una vez que la transacción finaliza con éxito, los resultados perduran incluso aunque falle el servidor. Es decir, han sido escritos en la base de datos, en disco, si es que es una base de datos, ¿vale?, que escribe a disco, porque hay base de datos en memoria, como ya hemos visto, ¿vale?, han sido escritos de forma que si la base de datos falla, se podría recuperar desde el disco el estado en el que quedó la base de datos después de aplicar la transacción. ¿Bien? Así que cuando una transacción finaliza con éxito, quiere decir que esos datos están escritos en el disco. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, para que una base de datos relacional pueda aplicar transacciones, ¿vale?, tiene que cumplir todas estas propiedades. ¿Bien? Entonces, estas propiedades, ya veremos que es que son bastante estrictas, ¿bien?, y funcionan bien cuando yo tengo una única base de datos, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo tengo la base de datos replicada? ¿Qué pasa si estoy haciendo operaciones sobre dos réplicas de la base de datos? ¿Vale? Y estoy haciendo dos operaciones diferentes en esas dos réplicas, porque un cliente está conectado a una base de datos, ¿no?, y otro cliente está conectado a otra base de datos. Pues ahí pueden empezar a aparecer problemas de inconsistencia de los datos. Entonces, en el contexto de un único servidor, ¿vale?, las propiedades ACID son perfectamente viables. Pero ¿qué pasa si tenemos que hacer la base de datos elástica? Es decir, ¿qué pasa si yo no puedo tener una única base de datos, sino que necesito tener la base de datos replicada porque mi base de datos es un cuello de botella? Y por narices tengo que tener la base de datos replicada para poder balancear la carga, ¿vale?, entre las diferentes réplicas. Bueno, pues entonces surge el problema de la consistencia de los datos. ¿Vale? Entonces tenemos que ver qué pasa cuando diferentes operaciones se realizan sobre diferentes réplicas de la base de datos. Entonces aquí hay diferentes modelos de consistencia, ¿vale?, que se aplican comúnmente en los sistemas distribuidos. Entonces lo que nos tiene que quedar claro es que un modelo de consistencia es un contrato entre el programador y el sistema, ¿vale?, que establece las garantías mínimas que yo como programador puedo esperar. Es decir, no es una cosa que me proporcione la base de datos per se, sino que es un acuerdo entre la base de datos y yo, ¿vale? Si yo sigo las reglas, la base de datos me garantiza ciertas propiedades. ¿Bien? Que vamos a ver que no van a poder ser, ¿vale?, las propiedades que me proporciona la base de datos relacionales con un único servidor, ¿bien?, pero bueno, pues voy a tener que relajar hasta donde sea necesario. Vale, bueno, este ejemplo me lo voy a saltar porque lo veremos más adelante cuando veamos el teorema del CAP, ¿vale?, porque aquí en la parte de modelo de consistencia no lo vamos a utilizar. Entonces, un modelo de consistencia, como digo, es un contrato entre los procesos que acceden a la base de datos y la propia base de datos. Y esto se estudia también en el contexto de sistemas operativos, ¿vale?, como un contrato entre procesos que están ejecutando instrucciones en un procesador, ¿vale?, que van contra una zona de memoria, ¿vale? De hecho, no sé, ¿habéis estudiado algo de esto en sistemas operativos? ¿Habéis estudiado modelos de consistencia en sistemas operativos? Sí. Vale, pues entonces esto es, para los que lo hayáis visto, es un recordatorio. ¿Alguien no ha visto este tipo de modelos en sistemas operativos? ¿Todos habéis cursado la asignatura? Como estáis de la doble, tú no. ¿Eres de la doble? No. Ah, porque no la has cursado todavía. Vale. Vale, pues entonces a los que hayáis visto sistemas operativos, por lo menos los primeros modelos os sonarán, ¿vale?, que son consistencia centrada en los datos, ¿vale? No sé si también habréis visto modelos de consistencia cuando hablamos de consistencia centrada en el cliente. Entonces, básicamente lo que nos dice el modelo de consistencia es que la base de datos, aquí estamos hablando de procesos que atacan una base de datos, ¿vale?, no que escriben o leen de memoria.
La base de datos se comporta correctamente siempre y cuando los procesos sigan ciertas reglas. ¿Bien? Entonces, los modelos de consistencia se pueden clasificar en más o menos débiles. Hay modelos de consistencia que son más estrictos que otros. Entonces, se clasifican en modelos de consistencia muy fuertes, ¿vale? Y modelos de consistencia muy débiles. Un modelo de consistencia más fuerte que otro se impone las restricciones de este último y algunas más. ¿Vale? Es decir, yo tengo un modelo de consistencia A, pues un modelo de consistencia B será más fuerte que A, se impone las restricciones de A y restricciones adicionales propias de B. ¿Vale? Entonces estamos siendo todavía más restrictivos, ¿de acuerdo? En cómo se deben realizar las operaciones contra la base de datos. Entonces vamos a estudiar algunos de estos modelos de consistencia. Entonces, bueno, algunas convenciones, ¿vale? Esto que tenéis aquí, W con una X entre paréntesis y A, implica, es una operación de escritura, ¿vale? Donde el valor A ha sido escrito en el dato o en el registro de la base de datos X, sea lo que sea X. Entonces quiere decir que se ha puesto el valor A en X. R entre paréntesis YB quiere decir que se lee de la base de datos el dato Y devolviendo el valor B. ¿Vale? Es decir, se ha leído un registro de la base de datos y el resultado ha sido el valor B. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo realizar operaciones de escritura y de lectura sobre diferentes datos de la base de datos que represento por estas letras X, Y, ¿vale? Y los valores que se escriben o que me devuelven esas lecturas los represento por A, B. ¿Bien? El tiempo fluye de izquierda a derecha, ¿vale? Por lo tanto, nos evitamos tener que especificar en qué instante T se ejecutó esta operación de escritura o en qué instante T se ejecutó una operación de lectura, porque simplemente las vamos a poner, ¿vale? Fluyendo de izquierda a derecha. ¿Bien? Así que una operación que aparece más a la izquierda que otra, pues se ha ejecutado antes que la primera. Un proceso puede realizar varias de estas operaciones, ¿vale? Y sus operaciones además se pueden intercalar con las de otros procesos, de forma que yo podría tener un proceso P1 que lee el dato X de memoria y esa lectura le devuelve 1 y que escribe en el dato Y el valor 2. ¿Vale? Eso es lo que me dice la primera línea. ¿Vale? Y la segunda línea me dice que hay un proceso P2 que está escribiendo en el dato Y el valor 3, ¿vale? Y a continuación está leyendo el dato Y, ¿vale? De la base de datos. ¿Qué me podría devolver aquí el proceso 2? Bueno, pues depende de si esta operación de escritura, que va sobre el mismo dato Y, ¿vale? Se ha ejecutado antes de esta lectura o después. ¿Vale? Es decir, el proceso P2 ha escrito en el dato Y el valor 3 y se ha puesto a leer de ese dato Y. Pero el proceso 1 ha escrito en el dato Y el valor 2. Entonces, si esta escritura, ¿vale?, del proceso P1 en el dato Y ha tenido lugar antes que la lectura, pues resulta que lo que va a leer P2, ¿vale?, es un valor de Y igual a 2 en lugar del valor 3, ¿vale?, que a lo mejor a priori esperaba el leer. Entonces vamos a estudiar pues este tipo de interacciones, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Bueno, pues los modelos de consistencia los podemos clasificar en dos grandes grupos. Consistencia basada en los datos, donde básicamente estudiamos, ¿vale?, operaciones que diferentes procesos realizan sobre una base de datos y vemos cómo se pueden ordenar esas operaciones, ¿vale? Y consistencia basada en el cliente, donde lo que estudiamos es un conjunto de bases de datos que son réplicas unas de otras, ¿vale? Y cómo ve el cliente las operaciones que realiza sobre esas bases de datos. Luego hablaremos un poquito más en detalle de la casuística un poco que tiene la consistencia basada en el cliente, ¿vale? Entonces, en lo que se refiere a consistencia basada en los datos, lo que tenemos son una serie de procesos, una base de datos, ¿vale? Y estos procesos realizan operaciones contra esta base de datos, ¿vale? Pues las que sean. Esta a lo mejor escribe, luego lee de I, para luego volver a escribir en X. Este a lo mejor lee de I, luego escribe en Y, luego lee de tal, ¿vale? Entonces, estos procesos realizan todas estas operaciones como si ellos fueran el único proceso, ¿vale?, actuando contra la base de datos, pero en realidad hay muchos procesos realizando operaciones contra la base de datos, ¿eh? Entonces, ¿cómo se ordenan estas operaciones? Pues es lo que vamos a estudiar ahora, ¿vale? ¿Sí?
Vale, entonces, en primer lugar, el primero de los modelos de consistencia basado en datos que tenemos es la consistencia estricta, que es el modelo de consistencia más fuerte de todos, ¿vale? Este modelo de consistencia me dice que si un proceso va a leer un dato, se debe garantizar que lee el valor escrito por la última operación de escritura sobre dicho dato. Esto, evidentemente, es lo que esperamos cuando tenemos un modelo ACID, ¿vale?, en una única base de datos relacional. Dado que las transacciones se serializan, ¿vale?, que es lo que hemos dicho, pues evidentemente cuando yo lea un dato estaré leyendo la escritura más reciente de ese dato. ¿Qué pasa? Cuando tenemos bases de datos distribuidas, pues este modelo me está implicando que todas las escrituras, por así decirlo, son instantáneas, ¿vale? Se ven instantáneamente en todas las réplicas. Evidentemente, esto no es así, ¿vale? Si yo tengo un conjunto de bases de datos distribuidas, tras una escritura lo que hay que hacer es replicar ese dato en todas las demás bases de datos. Es decir, esa operación de escritura, ¿vale?, cuando yo tengo una base de datos distribuida, llega a una de las réplicas de la base de datos. ¿Bien? Entonces, esa réplica aplica la operación de escritura y después tiene que enviar esa operación de escritura al resto de réplicas para que la apliquen a su vez. Entonces, ese proceso, evidentemente, de comunicación de, oye, mira, que tienes que escribir 3 en el dato X, tarda un tiempo en propagarse, no es instantáneo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mantener consistencia estricta, pues, es muy complicado, ¿de acuerdo? Para conseguirlo, básicamente, necesitamos que alguien de forma centralizada ordene las operaciones. Es decir, que alguien esté recibiendo todas las operaciones, ¿vale?, las ordene y aplique todas esas operaciones con la misma ordenación sobre todas las réplicas. Es la única manera de garantizar consistencia estricta. Pero ¿qué pasa? Que si hay alguien precisamente centralizando la ordenación de las operaciones, pues tenemos nuevamente un cuello de botella. Estamos centralizando otra vez, ¿vale? O sea que hemos puesto varias bases de datos, ¿vale? Hemos replicado la base de datos para acabar al final haciendo que todas las operaciones pasen sobre una de las réplicas, por ejemplo. Pues no hemos ganado nada, ¿vale? Bueno, hemos ganado que, vale, sí, los datos se van a ir replicando en las diferentes réplicas, pero sigo teniendo el cuello de botella. Todas las operaciones van contra una de las réplicas, que es la que se encarga de ordenar las operaciones y después replicarlas en las demás. O aplicarlas en las demás. ¿Sí? Entonces, está claro que esto no nos proporciona la escalabilidad que necesitamos. ¿Correcto? Bien, pues después tenemos la consistencia secuencial, ¿vale? Es que asumimos que hay dos procesos realizando una serie de operaciones sobre los datos. ¿Bien? Entonces, la consistencia secuencial lo que me garantiza es que las operaciones de un proceso respetarán el orden en el que fueron ejecutadas por ese proceso, ¿vale? Aunque puedan intercalarse con operaciones de otros procesos. Es decir, que si yo he hecho una escritura y después he hecho una lectura, espero que las operaciones se apliquen en ese orden sobre la base de datos, ¿vale? Entonces, un modelo un poco más débil que el modelo estricto, ¿vale? No garantiza leer la escritura más reciente para un dato dado, porque podría haber otro proceso. Yo a lo mejor acabo de escribir el dato X, ¿vale?, pero podría haber otro proceso que estuviera leyendo un valor antiguo de X, ¿vale?, porque todavía, ¿vale?, no ha llegado mi dato a alguna de las réplicas. Entonces, no me garantiza que todos los procesos estén leyendo siempre el valor más reciente de X. Lo único que me garantiza es que las operaciones que yo haga, ¿vale?, se van a realizar en el orden que yo digo en todas las réplicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos válidos. Pues yo tengo P1, P1 realiza la operación, o sea, el proceso P realiza la operación 1, el proceso P realiza la operación 2, Q realiza la operación 1, luego la 2 y luego la 3, ¿vale? Bueno, pues no estaría respetando el orden si, no estaría respetando el orden si, por ejemplo, digo que P realiza la operación 1, Q la 2, es decir, en alguna de las bases de datos se ha aplicado la operación 2 de Q antes que su operación 1, ¿vale? Luego la operación 2 de P, luego la operación 1 de Q, O sea, hemos desordenado las operaciones de Q. Hemos ejecutado la segunda operación de Q antes que la primera, ¿vale?, en alguna de las bases de datos. Bueno, pues esto no es consistencia secuencial, ¿vale? Hemos desordenado las operaciones de Q, ¿vale? Entonces Q estaba esperando que se aplicara una operación y luego otra, y resulta que le hemos dado la vuelta, Entonces estamos violando la consistencia secuencial,
¿Bien? Ahora bien, no se impone ninguna restricción sobre el orden en el que se ejecutan las operaciones. Es decir, que aquí estos dos ejemplos válidos asumen la misma secuencia de instrucciones de cada proceso. P ejecuta dos operaciones, P1 y P2, Q ejecuta 3, Q1, Q2 y Q3, pero el orden en el que se ejecutan las operaciones de los dos procesos puede ser cualquiera. En el primer ejemplo se ejecutan todas las operaciones de P, P1 y P2 y después todas las de Q. En el segundo ejemplo se ejecuta P1, después Q1 y Q2, después P2 y después Q3. Entonces, me da igual en qué orden se intercalan las instrucciones de diferentes procesos, pero las instrucciones de un mismo proceso se ejecutan en el orden en el que fueron, ¿vale?, ejecutadas por el proceso. En el orden en el que el proceso espera que sean ejecutadas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se denomina la consistencia secuencial. Luego tenemos consistencia causal. La consistencia causal consiste en que aquellas escrituras que están causalmente relacionadas deben ser vistas por todos los procesos en el mismo orden. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir causalmente relacionadas? Que una escritura W' que sigue una lectura R, ¿vale?, que devuelve a su vez un valor escrito por otra escritura W, pues W' y W están causalmente relacionadas. ¿Vale? Porque W' actúa sobre un valor devuelto por una lectura, ¿vale?, que fue guardado por una escritura anterior. Entonces, si yo tengo W, una operación de escritura sobre X que escribe el valor 5, y una operación de lectura sobre X que devuelve el valor 5, ¿vale?, esta operación de lectura me devuelve el valor de esta escritura, pues esta otra operación de escritura sobre el dato X, ¿vale?, está causalmente relacionada con la operación de escritura inicial, WX5. ¿Vale? Decimos que están causalmente relacionadas porque la última operación de escritura W' depende de una operación de lectura que me está devolviendo el mismo dato que escribió W. ¿Bien? Por lo tanto, hay una relación, evidentemente. ¿Bien? ¿Vale? ¿Esto se entiende? La relación causal. ¿Sí? Vale, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Yo tengo 4 procesos. ¿De acuerdo? Entonces, de estos 4 procesos, aquí hay una relación causal entre esta escritura de P1, WX1, y esta otra escritura de P2, WX2. ¿Vale? Porque WX2 lee el dato X que acaba de ser leído por una operación de lectura en P2, RX1, ¿vale?, que está devolviendo justamente el valor escrito por WX1. ¿Sí? Entonces, esas dos operaciones de escritura están causalmente relacionadas. Nadie debería poder leer 2, ¿vale?, que se ha escrito aquí, WX2, antes que 1, escrito aquí. Porque la dependencia causal lo que me fuerza es a que todos los procesos deberían ver primero la escritura de 1 y después la escritura de 2. Ningún proceso debería poder ver 2 y después 1. Es decir, como si estas dos operaciones se hubieran aplicado en orden inverso. ¿Vale? Ningún proceso debería poder ver esas dos operaciones aplicadas en orden inverso. Entonces, este ejemplo, efectivamente, a partir de este ejemplo podríamos decir que se está respetando la consistencia causal. Porque efectivamente, ¿vale?, todos los procesos ven primero R1, ¿vale?, y luego más adelante ven el dato 1 escrito por WX1 y luego más adelante ven el dato escrito por WX2. ¿Vale? Luego ya me da igual en qué orden se intercalen otras instrucciones, ¿vale? Instrucciones que no están causalmente relacionadas, por ejemplo, VX3 no está causalmente relacionado, ¿vale?, con WX2 ni con WX1, pues se puede intercalar como sea. Entonces, este WX3, algún proceso podría verlo antes que este WX2, como aquí, por ejemplo, ¿vale? El proceso P3 está viendo esta operación, WX3, antes que WX2. No me preocupa, porque no están causalmente relacionadas. ¿Vale? Por lo tanto, las puedo ver en cualquier orden. ¿Vale? Lo que es importante es que P3 está viendo el valor 2 escrito por WX2 después del valor 1. ¿Eh? Y aquí en P4 está viendo WX2 antes que WX3. ¿Vale? Está viendo la escritura de WX2 realizada por el proceso P2 antes que la escritura de WX3 realizada por el proceso P1. ¿Eh? Bien, esto es también perfectamente válido. ¿De acuerdo? Lo importante es que se está respetando el orden de causalidad, de forma que cualquier proceso ha visto primero la escritura WX1 realizada por P1 antes que la escritura WX2 realizada por P2. ¿Vale? Eso es lo importante, porque esas son las que tienen una relación causal entre ellas. ¿Sí?
aquí tendríamos un ejemplo en el que no se respeta la causalidad. Bien, tengo la misma secuencia de instrucciones relacionadas por un orden de causalidad, WX1 en P1, ¿vale? P2 lee la última escritura de X realizada por el proceso 1, RX1, ¿vale? Y a continuación escribe en ese mismo dato X 2. ¿Vale? Entonces WX2 y WX1 otra vez vuelven a estar causalmente relacionadas, ¿eh? Y ahora resulta que en P3, ¿vale? Tengo una operación de lectura, RX2, que lee, ¿vale? El dato escrito por WX2 antes que el dato escrito por WX1. ¿De acuerdo? Ahí no estoy respetando la causalidad. Bien, estoy leyendo el dato antiguo antes que el dato nuevo. Cuando en una dependencia de causalidad, ¿vale? Lo que me obliga es a que cualquier proceso, ¿vale? Vea estas operaciones exactamente en este mismo orden. Entonces, P3, ¿qué es lo que está viendo? P3 está viendo que en algún nodo de la base de datos se ha aplicado WX2 antes que WX1. Es decir, ha llegado esta secuencia de operaciones de P2 a ese nodo antes que la operación WX1 de P1. Entonces las aplica en orden inverso. Entonces está viendo, P3 está viendo, pues las operaciones en orden inverso. No se está respetando la causalidad. ¿Vale? No sé si esto se ve claramente. ¿Vale? Pero en este caso está llegando una operación de escritura desde P1, WX1 a un nodo de la base de datos, ¿vale? Pero en otro nodo de la base de datos a lo mejor está llegando R de X y W de X2, ¿vale? A un nodo diferente de la base de datos. Posteriormente, este nodo le dice a este, oye, tienes que aplicar esto, ¿vale? Pero a lo mejor eso es en un segundo paso, y entonces P3 está leyendo de aquí, ¿vale? Las operaciones en un orden incorrecto, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces, la consistencia causal se encarga de que, dadas dos operaciones de escritura relacionadas de forma causal, yo las vea, siempre cualquier proceso las vea en el orden adecuado. ¿Sí? Vale. Bueno, esto es un tema duro de ver a veces, las relaciones entre las operaciones. Bien, he intentado marcarlo claramente y he intentado poner debajo también una explicación un poco de por qué el ejemplo es correcto o es incorrecto. Bien, pero bueno, si tenéis alguna duda, pues me decís, ¿vale? Hay otro tipo de consistencia que es la consistencia FIFO, que es que las escrituras de un mismo proceso se reciben en orden, ¿vale? Y escrituras de diferentes procesos se pueden recibir en cualquier orden, no me importan. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un proceso P1 escribiendo en X el dato 1, ¿vale? Tengo un proceso 2 leyendo 1 de X y escribiendo en X el dato 2, ¿vale? Y tengo un proceso 3 que en este caso ha leído 2 de X, ¿vale? Y luego 1. Y tengo un proceso 4 que al revés ha leído 1 y luego 2. ¿Vale? Es decir, escrituras de diferentes procesos se pueden recibir en cualquier orden, no me importa. Ahora bien, dos escrituras que haga un mismo proceso deben aplicarse en el orden, ¿vale? En el que la realizó ese proceso. Otro modelo de consistencia es la consistencia débil o weak consistency, ¿vale? Donde para implementarlo necesitamos herramientas de sincronización, ¿vale? Lo que hacemos es que cuando se accede a una variable sincronizada, ¿vale? El acceso a variables sincronizadas es secuencialmente consistente, de forma que al acceder a una variable sincronizada obligamos a completar todas las operaciones de escritura anteriores que hubiera pendientes sobre esa variable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí no estamos hablando de esto, de cómo se implementan concretamente estos modelos, ¿de acuerdo? Pero por debajo, en muchos de ellos subyacen técnicas como, por ejemplo, la sincronización de las bases de datos en base a algún tipo de reloj, ¿vale? De forma que podamos saber cuándo una operación va antes que otra, ¿bien? Para poder aplicarlas en un orden adecuado. Bien, entonces,
Aquí, cuando hablamos de hacer una variable sincronizada, ¿vale? Y que hay que completar todas las operaciones pendientes sobre esa variable, pues precisamente lo que necesitamos saber es qué operaciones son anteriores a ese acceso a esa variable sincronizada para aplicarlas todas, antes de devolver el dato de esa variable. Y entonces, básicamente, es como si fuera una variable compartida que tenemos sincronizada con algún tipo de sincronización de barrera, por así decir, ¿vale? Todas las escrituras pendientes hay que aplicarlas antes de que yo pueda devolver el valor de esa variable, de forma que me asegure de que devuelvo un valor, ¿vale?, adecuado al estado actual de la base de datos, donde puede haber operaciones que todavía no se han aplicado, ¿no?, pero que son anteriores a la operación de lectura de esa variable sincronizada. Vale, entonces, un poco estos son los modelos de consistencia basada en los datos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poquito lo que es la consistencia basada en el cliente. ¿De acuerdo? La consistencia basada en el cliente, básicamente, lo que asumimos es que tenemos un conjunto, nuestro conjunto de base de datos está replicada, ¿vale?, pero nos centramos concretamente en lo que ve un cliente concreto, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el esquema sería que yo tengo una base de datos, pero que realmente, ¿vale?, son varias bases de datos replicadas. ¿Bien? ¿Vale? Todo esto son réplicas de la misma base de datos. ¿Bien? Y yo tengo un cliente que se conecta en un momento dado a la base de datos y concretamente se conecta a una de las réplicas, ¿vale? Y ahora resulta que por las razones que sean, ¿vale?, imaginaros que el cliente, en realidad, si las peticiones están balanceadas, ya este caso se da por defecto, pero imaginaros que el cliente lo que tiene es un portátil, ¿vale? Y ahora el cliente coge y se va a su casa, ¿vale? Y en su casa abre el portátil de nuevo, ¿vale?, se conecta a la aplicación y ahora, ¡pum!, acaba en otra base de datos, que debería ser una réplica de esta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vería un cliente al que le pasa esto? Este cliente ha realizado aquí una serie de operaciones, ¿vale? Pues una serie de escrituras, ha hecho una serie de lecturas para luego ir a escribir otros datos. Cuando se conecta a esta otra base de datos, ¿qué es lo que va a ver? Pues esto es lo que estudian los modelos de consistencia basados en el cliente, ¿vale? ¿Qué garantías tiene un cliente cuando le sucede esto? ¿Vale? Podríamos decir, pues nada, pues lo que haya. Si se han replicado los datos bien, si no se han replicado, pues podrías llegar a ver un estado anterior a lo que tú has realizado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver exactamente qué garantías se le pueden ofrecer a un cliente que se conecta, ¿vale?, a varias de estas bases de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué ve de los datos que él ha tocado? Esto ya digo que, bueno, no hace falta ni siquiera que haya una movilidad geográfica, ¿vale? Si por ejemplo estamos haciendo balanceos, ¿vale?, de carga entre las diferentes réplicas de la base de datos, pues ya per se cada petición podría acabar en una base de datos distinta, ¿vale? Entonces, yo como cliente, ¿qué puedo esperar de la base de datos y de las operaciones que yo realizo contra la base de datos? Bueno, pues ese tipo de modelo de consistencia se llaman modelos de consistencia basados en el cliente, ¿vale? Entonces, asumimos una base de datos distribuida, ¿vale? Aquí no hablamos de procesos porque estudiamos exclusivamente un único proceso, ¿vale?, un único cliente, y lo que hablamos es de nodos, ¿vale?, o de réplicas de la base de datos, que se etiquetan con L1, L2, etcétera, ¿vale? Entonces, estudiamos la secuencia de operaciones que se aplican a cada nodo. Asumimos que hay un único proceso realizando operaciones sobre los diferentes nodos. Entonces, ¿cómo ve el estado de los datos ese proceso? Nuevamente vamos a representar el tiempo fluyendo de izquierda a derecha, ¿eh? Bueno, pues uno de los modelos de consistencia que se utilizan es la consistencia eventual. La consistencia eventual funciona, o puede funcionar razonablemente, cuando tenemos pocas actualizaciones y muchas lecturas. Entonces, ¿en qué es lo que se basa? Pues en realidad se basa en prácticamente no hacer nada, ¿vale? Es decir,
En ausencia de actualizaciones, asumimos que todas las réplicas convergerán hacia una vista idéntica de los datos. Es decir, si yo tengo montado un conjunto de réplicas de la base de datos de alguna manera, cuando se escribe un dato, ¿vale?, en uno de los nodos, se encarga de replicarlo al resto. ¿Correcto? ¿No? Esto es lo que esperamos de una base de datos replicada. ¿Bien? Bueno, pues si la base de datos ya de por sí, cuando alguien toca un dato en uno de los nodos, propaga ese cambio al resto de nodos, en algún momento ese cambio se habrá propagado a todos los nodos, ¿no? Es decir, eventualmente, en algún momento futuro, ese cambio estará presente en todas las réplicas de la base de datos. ¿Sí? Bueno, pues este modelo se basa simplemente en asumir que en algún momento, si yo cambio de base de datos, pues esta base de datos habrá sido actualizada. Entonces, asumimos que las escrituras se van a propagar a todas las réplicas, ¿vale? No hay conflicto de escritura a escritura, porque realmente yo estoy escribiendo en una de las bases de datos y esa escritura pues irá a parar a todas las demás bases de datos. Si el usuario siempre accede a la misma réplica, no hay problemas, ¿vale? Aquí todas las operaciones que yo haga se ejecutan de manera secuencial, ¿de acuerdo? En el mismo orden en el que las estoy aplicando aquí, se propagan al resto de réplicas. Lo único que si el usuario accede a diferentes réplicas, podría llegar a haber un dato, ¿vale?, en un estado, podría haber un estado T+1 en una réplica, es decir, a lo mejor en esta réplica ya he realizado una determinada operación, ¿vale?, y un estado más antiguo, un estado T, en otra. ¿Vale? Es decir, estoy viendo un estado más antiguo si de pronto me conecto a esta réplica porque a lo mejor la última operación que yo realicé sobre la primera no está en la segunda todavía. ¿Bien? Vale, pues si puedo vivir con eso, el modelo de consistencia eventual me sirve. ¿De acuerdo? Yo sé que eventualmente todas las réplicas habrán aplicado todas las escrituras o todos los cambios. Pues ya está. Si no me importa ver de vez en cuando algún dato desactualizado, este modelo me podría valer. Entonces la determinación de cuándo me importa si realmente los cambios se han aplicado, ¿vale?, pues viene dado por el contexto de la aplicación. ¿Bien? Entonces, hay algunos ejemplos, ¿vale?, curiosos y graciosos, ¿no? Como por ejemplo que tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no?, aquí en la clase. Bien, y entonces alguien quita al profesor del grupo de WhatsApp y después se pone a ponerle verde, ¿no? Este es un cabrón, no sabe nada, menuda mierda de clases, ¿vale? Y eso suponemos que son dos operaciones independientes. Pues imaginaros, ¿vale?, que la operación de eliminar al profesor del grupo de WhatsApp sucede en una de las réplicas, ¿vale? Y luego cuando voy a escribir en el grupo de WhatsApp lo hago sobre otra réplica, pero en esa réplica todavía no consta como que se ha eliminado al profesor del grupo de WhatsApp. Entonces, en esa réplica, cuando se actualice, se mande un mensaje, decir, mira, el profesor es un cabrón, no sé qué, no sé cuánto, pues resulta que ese mensaje, según esta réplica, hay que enviarlo a todo el mundo, incluido al profesor, ¿vale? Entonces, ese sería el típico orden, ¿no?, de operaciones que no nos gustaría que nos pasara, ¿vale? Que seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, evidentemente, la consistencia eventual no me está gustando ni un pelo. ¿Vale? Porque yo no tengo garantías de que realmente los datos estén actualizados a la réplica a la que me conecto, en la réplica a la que me conecto. ¿Sí? Vale, pues tengo otro modelo de consistencia basado en el cliente, que es lo que se denominan las lecturas monotónicas, ¿vale? Que es que si un proceso lee el valor de un dato X, ¿vale?, cualquier lectura posterior de dicho valor debe devolver o bien el mismo valor o bien un valor más reciente, ¿vale? No puede ser que me devuelva un valor más antiguo, ¿de acuerdo? Entonces, si asumimos dos nodos, L1 y L2, ¿vale? Bueno, aquí la notación cambia un poco. WS representa un conjunto, un posible conjunto de operaciones de escritura, ¿vale? No solo uno, sino podrían ser varias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, el nodo 1 ha realizado una operación de escritura sobre el dato X en 1, ¿vale? Sobre el dato X que tiene 1, ¿vale? Este nodo 1. ¿Bien? El nodo 2, después, porque el tiempo fluye de izquierda a derecha, ha realizado un conjunto de operaciones de escritura que consisten en actualizar el dato X tal como hizo 1, ¿vale? Y a continuación actualizar el dato X de nuevo en 2.
¿vale? Posteriormente, el nodo 1 devuelve una lectura del dato de X que tiene él, que sigue siendo X1, ¿vale? Y el nodo 2 se realiza una lectura sobre X y devuelve, ¿vale?, la actualización que tiene el nodo 2, que es X2, ¿vale? Entonces, L2 escribe el valor de X1, ¿vale?, aquí, y actualiza con X2. La lectura de un proceso de L1 devuelve la escritura X1, que es la escritura que tenemos aquí en L1, ¿vale? Pero la lectura de un proceso de L2 devuelve una escritura más reciente, R de X2, ¿vale? Por lo tanto, estamos cumpliendo con la propiedad de lecturas monotónicas. Si yo leo de L1, pues estoy leyendo X1, que es la escritura más reciente que tengo en L1, ¿vale? Y si leo de L2, estoy leyendo X2, que es la escritura más reciente que tengo en L2. ¿Vale? Esto tenéis que tener en cuenta que son operaciones, ¿vale?, que está realizando, ¿vale?, un proceso. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que no sea válido. Tengo un nodo L1 de mi base de datos que aplica una operación de escritura sobre el dato X1 que tiene ella, sobre la versión de X que tiene esta base de datos, ¿vale? A continuación, se escribe en un nodo 2 una segunda versión del dato X2. El proceso lee del nodo 1 el valor de X1, ¿vale?, y posteriormente lee del nodo 2 el valor de X2. ¿Vale? Y por último se aplica la operación, ¿vale?, de actualización en L2 correspondiente a actualizar el dato que se escribió en X1, ¿vale?, junto con su propio dato X2. Pero fijaros que en el instante, bueno, aquí he puesto el instante T2, ¿vale?, que sería este de aquí, ¿vale?, el WS de X2, ¿vale?, se escribe X2 en L2. Pero en L1, ¿vale?, yo estoy devolviendo X1, que es un dato más antiguo que X2, ¿vale?, porque en L2 todavía no he aplicado la operación de escritura de X1. Entonces, un cliente que pasara a L2, ¿vale?, que pasara de L2 a L1 vería un valor más antiguo aquí del que vio aquí. ¿Sí? Entonces, lo que me dicen las lecturas monotónicas es que yo debería ver, ¿vale?, una vez que he leído un valor de dato X, cualquier lectura posterior de dicho valor debería devolver el mismo valor o un valor más reciente. Pero sin embargo, si paso de L2 a L1, estoy viendo un valor más antiguo. Hay otra variante de esto que son las escrituras monotónicas, que es que una operación de escritura realizada por un proceso sobre X debe completarse antes que cualquier otra operación de escritura sobre X se lleve a cabo por el mismo proceso. Entonces, si un proceso está escribiendo un valor en X, ¿vale?, esa escritura debe completarse antes que cualquier otra operación de escritura posterior, ¿vale?, que yo haga sobre ese mismo dato X. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un nodo L1 que está aplicando una operación de escritura sobre X, sobre la versión que tiene este nodo de X, ¿vale? El X1 quiere decir la versión de X que tiene el nodo 1, ¿vale? Y un nodo 2 que posteriormente realiza la misma operación de escritura que se realizó en el nodo 1 y después una operación de escritura, ¿vale?, propiamente sobre el nodo 2, ¿vale?, actualizando el valor que tiene el nodo 2 a X2. Entonces, en L2 se aplica WX1 antes de actualizar a X2. Es decir, estoy aplicando efectivamente una operación que se realizó previamente, que es WX1, antes de realizar una nueva operación de escritura sobre el mismo dato. ¿Sí? Yo no podría aplicar en L2 directamente WX2 sin haber aplicado primero WX1. Tener en cuenta es que la base de datos, ¿vale?, son independientes. ¿De acuerdo? Y toda operación sobre una de las bases de datos, sobre L1, requiere replicarla en las demás bases de datos. Entonces, lo que estamos estudiando es qué tipo de ordenación, ¿vale?, puedo yo tener, o qué tipo de garantías puedo yo tener desde el punto de vista del cliente respecto a las operaciones que yo realizo sobre la base de datos. Entonces, aquí las garantías que me ofrecería una base de datos que me soporte escrituras monotónicas es que si yo escribo un dato y posteriormente escribo otra vez el mismo dato,
¿vale? Si esa segunda escritura acaba en otro nodo diferente, en otra réplica diferente, ¿vale? Lo que me asegura este modelo de consistencia es que aplicará la primera escritura en esa réplica antes de aplicar la segunda. De forma que siempre escriba primero x1 antes que x2. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vale? Entonces un ejemplo inválido sería aplicar x1 en L1 y posteriormente, ¿vale?, voy a aplicar otra operación de escritura sobre x con un nuevo valor y resulta que esa nueva operación de escritura me cae en otro nodo, pero ese nodo no tiene aplicada la operación de escritura x1. Pues esto está violando el modelo de consistencia de escrituras monotónicas. L2 ha aplicado x2 sin haber aplicado previamente x1. Entonces, en este modelo lo que se me garantiza es que todas las escrituras que yo haga, ¿vale?, se van a ir aplicando exactamente en el orden en el que yo las hago, en todas las réplicas de la base de datos. De forma que tengo garantías de que si yo he escrito un valor, la siguiente vez que vaya a escribir ese mismo dato, ¿vale?, el primer valor ya estaba escrito en la base de datos. Hay otra opción de consistencia que es lecturas siguen a las escrituras. Que consiste en que una operación de escritura realizada por un proceso sobre X será vista por una operación de lectura que realice X, ¿vale?, que realice el mismo proceso sobre ese mismo dato X. ¿Bien? De forma que yo veo mis escrituras. Por ejemplo, si yo escribo en L1 W de X1, ¿vale?, cuando yo realice una operación de escritura sobre L2, ¿vale?, con X2, tendré que aplicar la operación de X1 que apliqué anteriormente y cuando vaya a leer ese dato, ¿vale?, tengo que ver el valor de X2. Es decir, leo las escrituras que yo he ido haciendo y el sistema me tiene que garantizar que las escrituras que yo voy haciendo, cuando voy a hacer una lectura sobre ese mismo dato, ¿vale?, en esa base de datos están aplicadas todas las escrituras. ¿Sí? Si no, podría leer un dato que no corresponde con lo que yo espero, ¿vale? Si yo escribo una serie de cosas, ¿vale?, espero ser capaz de leer lo que he ido escribiendo. Un ejemplo inválido, pues aplico X1, aplico una escritura sobre X1 en L1, sobre X en L1, ¿vale?, y en L2 aplico una escritura sobre ese mismo dato X, pero sin tener en cuenta la escritura anterior que yo he realizado en L1, ¿vale?, sobre X1. Bueno, pues cuando voy a leer, ¿vale?, la escritura WX1 en realidad no está reflejada en L2. Por lo tanto, cuando yo lea X, ¿vale?, en L2, lo que se me va a devolver no es exactamente el resultado de haber realizado las diferentes escrituras, porque aquí falta una escritura que es la escritura que se ha realizado en L1, ¿vale? Esto se llama lectura siguiendo las escrituras, ¿vale?, que consiste básicamente en que las modificaciones que yo voy haciendo de la base de datos yo soy capaz de verlas. No me estoy preocupando por lo que les pasa al resto de procesos que también están operando contra la base de datos, quizá incluso contra la misma base de datos, ¿vale?, y quizá incluso contra los mismos datos que estoy manipulando yo. Solo me estoy preocupando de lo que ve un cliente concreto. Entonces esto es interesante, ¿vale?, la consistencia basada en el cliente es interesante para asegurarnos que desde el punto de vista de este tío, ¿vale?, tiene una visión razonable de la base de datos. Entonces, una forma de relajar también la consistencia, centrándonos en qué es lo que yo querría ver como cliente de esta base de datos. ¿De acuerdo? Y bueno, hay una variante también de lecturas siguen a las escrituras, que es escrituras siguen a las lecturas. En este modelo de consistencia, dado una operación de escritura sobre X, ¿vale?, que se ha realizado después de una lectura de X, a ver, me estoy leyendo. Vale, sí. Quiere decir que, dado una operación de escritura sobre X, que se realiza después de una operación de lectura sobre ese mismo dato X, ¿vale?, esa operación de escritura tendrá lugar sobre el mismo valor que yo he leído, el valor de la lectura, o bien alguno más reciente. ¿Vale? No puede suceder que se realice una operación de escritura sobre una operación de lectura más antigua que la última lectura que yo hice. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, que yo realizo una serie de operaciones de escritura sobre X en el nodo 1,
A continuación, en el nodo 2 aplico las operaciones de escritura que apliqué en el nodo 1 y además algunas propias del nodo 2. ¿Vale? A continuación, en el nodo 1 leo el valor de x1 y se me devuelve, evidentemente, lo que escribí en x1, porque L1 todavía no ha aplicado x2. ¿Vale? Y a continuación, en el nodo 2 aplico una operación de escritura sobre x2. ¿Bien? Entonces, lo que me dice este modelo de consistencia, ¿vale?, es que esta operación de escritura tiene que tener lugar sobre el valor leído, el último valor leído o alguno más reciente. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el último valor leído por este proceso? Pues R de x1. Entonces, ¿tiene lugar sobre el último leído o uno más reciente? Sí, de hecho tiene lugar sobre uno más reciente, que es x2, ¿vale?, que es más reciente que x1. ¿Sí? Bueno, esto de aquí abajo yo creo que está mal. Vale, esto se me ha colado de hacer copy-paste de las transparencias. Esta última línea no aplica. ¿Vale? Aplica aquí. ¿Vale? Esto es un ejemplo incorrecto de escritura siguiendo las lecturas, en donde yo escribo x1 en L1, escribo x2 en L2, pero sin haber escrito x1, ¿vale? Leo x1 y después escribo x2. Pues resulta que este dato x2, ¿vale?, no sigue al dato x1, ¿vale?, sino que desde mi punto de vista, ¿vale?, es un dato más antiguo que lo que yo leí, ¿vale?, porque yo no he leído este dato en ningún momento, ¿vale? Yo aquí he leído x1, pero este dato no sé de dónde viene. ¿Sí? Entonces, aplicar esta escritura sobre x2, aquí en este punto, en L2, ¿vale?, es incorrecto desde el punto de vista de este modelo de consistencia de escritura siguiendo las lecturas, porque yo no puedo decir que x2 sea más reciente que x1, porque no tengo aplicado x1 todavía en L2. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues estos son un poco los diferentes modelos de consistencia que se utilizan en bases de datos distribuidas. No hemos entrado en el detalle de sus implementaciones dentro de la base de datos, pero sí que creo que es interesante por lo menos que sepamos que en el momento en el que yo empiezo a replicar la base de datos, tengo que tomar algunas de estas decisiones. Entonces, desde el punto de vista de la base de datos, como ya os conté en el tema anterior y veremos luego hacia el final de este tema, yo puedo elegir hacer la replicación de la base de datos de diferentes maneras. Entonces, hay veces que si tú lo único que quieres es un backup de la base de datos, si tu base de datos no es un cuello de botella, puedes montar replicación, ¿bien?, pero hacer que todas las operaciones de lectura y escritura vayan contra una de las réplicas. Vale, pues en ese modelo sigo teniendo las mismas garantías, porque es como si estuviera utilizando una única base de datos y las demás solo actúan de backups. ¿Vale? O bien puedo hacer que las escrituras vayan a una única base de datos, pero las lecturas se repartan. Bueno, pues ahí ya me salgo, ¿vale?, del modelo más estricto, porque podría ser que yo leyera en alguna réplica un dato más antiguo, ¿vale?, que lo que realmente hay en el nodo donde se están enviando las escrituras, porque las escrituras llegan a un nodo y después hay que diseminarlas al resto de nodos, ¿vale? Esa diseminación tarda un rato. Entonces yo podría leer en alguna réplica, ¿vale?, información desactualizada. ¿Bien? Entonces, conforme voy aumentando la escalabilidad de la base de datos, es decir, aquí en este modelo que os estoy comentando, ¿vale?, de que las lecturas se reparten, pues al menos si tengo muchas operaciones de lectura he conseguido balancear las lecturas entre las réplicas. ¿Bien? Y si tengo pocas operaciones de escritura, pues puedo realizarlas sobre un único nodo, evitando problemas con las escrituras. Y bueno, si eso no es un cuello de botella, pues he conseguido escalar, ¿vale?, un poco más la aplicación. Pero conforme vamos buscando más escalabilidad o elasticidad, tenemos que ir relajando el modelo de consistencia. Vamos a hablar un poco de lo que es el teorema del CAP, que es una parte central de todos estos modelos de consistencia que hemos hablado, ¿vale?, porque es un poco el origen, ¿vale?, de que se estudien estos modelos de consistencia, ¿vale?, porque lo que me dice el teorema del CAP es que yo no puedo, es decir, es imposible tener a la vez estas tres propiedades, ¿vale?, una vez que distribuyo la base de datos. Consistencia, es decir, las lecturas devuelven siempre la escritura más reciente, es decir, consistencia estricta, un modelo de consistencia estricto.
Disponibilidad, es decir, toda petición es respondida en un tiempo razonable. Que sea respondida, me da igual que sea con éxito o con error, ¿vale? Simplemente que es respondida, ¿bien? Sin que salten timeouts. Y tolerancia a la partición, es decir, que el sistema sigue funcionando aunque se pierdan mensajes o aunque haya nodos que se desconecten, ¿vale? Aunque haya réplicas que de pronto desaparezcan. ¿Bien? Desde un punto de vista de sistemas distribuidos, y esto es importante, ¿vale? Si yo tengo un conjunto de réplicas, ¿vale? Yo no puedo distinguir estas dos situaciones que voy a comentar ahora. O sea, si este nodo se desconecta, se rompe el enlace entre una de las réplicas y las otras dos, eso es indistinguible de que este nodo se me haya caído, se me haya muerto la máquina virtual, etcétera, etcétera. Lo que yo veo es exactamente lo mismo, que no está respondiendo, ¿vale? Que me están saltando timeouts porque hay peticiones que yo estoy realizando, ¿vale? Que no me están llegando respuesta de ellas, ¿sí? Entonces no puedo distinguir esas dos situaciones. Entonces normalmente se habla simplemente de partición, ¿vale? Y englobamos los dos casos. Pudiera ser que esta réplica siga viva y que eventualmente se volviera a conectar, ¿vale? Bueno, pues si se vuelve a conectar, evidentemente, pues depende de lo que le haya pasado a esa réplica, podría tener inconsistencia de los datos, ¿eh? Si pensamos que esta réplica de aquí ha estado aislada y nadie ha podido realizar operaciones sobre ella, bueno, pues ese es el escenario más optimista, porque cuando se reconecte, lo que verá es que tiene un estado muy antiguo, ¿vale? Y entonces empezarán a mandarle operaciones, ¿vale? Que tiene pendientes de aplicar esta réplica para llegar al estado en el que están las otras dos, ¿sí? Ahora bien, eso es un escenario muy optimista, ¿vale? Porque a veces cuando se producen este tipo de particiones, lo que sucede es que la réplica sigue estando operativa, ¿vale? Entonces hay clientes conectados a una partición y hay clientes conectados a otra partición. Es decir, este tío sigue haciendo operaciones aquí, las que sean, ¿vale? Y este tío sigue haciendo operaciones aquí. Entonces, ¿qué pasa si esta gente ha estado haciendo operaciones sobre los mismos datos? Resulta que cuando la base de datos otra vez vuelven a estar conectadas, no es que esta se haya quedado atrás en el tiempo, no, es que se han bifurcado, ¿vale? Han tomado caminos separados, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo sea mi modelo de consistencia, voy a poder llegar a un estado común nuevamente o no, ¿sí? Entonces, lo que me dice el teorema del CAP, ¿vale? Es que yo no puedo tener estas tres cosas a la vez. Es decir, ¿qué es lo que estamos estudiando aquí en la asignatura? Cómo hacer sistemas distribuidos, ¿vale? Es decir, que para nosotros la distribución es una cosa obligatoria. Tengo que ser capaz de distribuir la aplicación, ¿eh? De hacerla distribuida, ¿sí? Por lo tanto, para mí hay ciertas cosas aquí que son más importantes que otras, ¿eh? Si yo no puedo tener las tres cosas a la vez, ¿eh? Y quiero un sistema distribuido, ¿vale? ¿Por qué quiero un sistema distribuido? Porque es escalable y tolerante a fallos. Por lo tanto, quiero disponibilidad, ¿vale? Y quiero tolerancia a la partición, ¿sí? Entonces, si quiero esas dos cosas y solo puedo tener tres de las dos, pues es evidente que tengo que renunciar a la consistencia estricta, no a la consistencia per se, o sea, no a cualquier modelo de consistencia, no, a la consistencia estricta, la que estamos acostumbrados a vivir en un mundo de datos, en una base de datos relacional donde hay una única base de datos. Tengo que renunciar a eso, ¿de acuerdo? Para poder quedarme con las otras dos, poder tener disponibilidad, ¿vale? Que mi sistema responda en un tiempo razonable, ¿de acuerdo? Y poder tener tolerancia a la partición, que siga funcionando aunque haya partes del sistema que se desconecten.
Entonces, imaginemos el siguiente contexto. Tenemos una base de datos replicada con dos nodos A y B, ¿vale? Y tengo un dato X que es replicado tanto en A como en B, ¿vale? Que debería estar en las dos réplicas. Imaginemos el siguiente escenario. La aplicación P actualiza el dato X en A. Y tras un tiempo determinado, T, la aplicación Q lee X de B. Entonces, ¿qué valor de X debería haber B? Bueno, pues esto es lo que hemos visto, ¿no? Lo determinará el modelo de consistencia. ¿De acuerdo? El dato de X que vea Q cuando lea de B vendrá determinado por el modelo de consistencia. Asumiendo el contexto anterior, ¿vale? ¿Cómo hacemos que B vea el dato escrito por A? Bueno, vamos a ver las posibilidades que tenemos. Toda escritura debe realizarse en todos los nodos, ¿vale? Para ser dada por válida. Es decir, la única manera de que cuando Q vaya a B y vea el dato escrito por A es que P, cuando escribe X en A, no dé la escritura por válida hasta que esa escritura haya sido escrita en todos los nodos. Eso, evidentemente, ¿vale? Es un problema porque me tengo que esperar a que esa escritura se realice en todos los nodos. Eso, aparte de que puede tardar un tiempo determinado, ¿vale? Puede tener problemas que veremos ahora mismo. Y toda lectura debe consultar todos los nodos por si hay alguna escritura pendiente de aplicar. Es decir, no me vale ir a un nodo a leer, no me vale ir a B a leer, ¿vale? Porque B a lo mejor podría tener pendiente una escritura de ese mismo dato que no se ha aplicado ahí todavía, entonces tengo que ir mirando todos los nodos, ¿vale? Y viendo, a ver, efectivamente cuál es el estado de ese dato X en los diferentes nodos y ver si hay algún valor más reciente que el que yo estoy viendo en B, ¿vale? Porque entonces debería devolver ese. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si un nodo se desconecta? Pues si un nodo se desconecta, en este contexto las escrituras no terminarían nunca, porque si yo tengo que escribir el dato en todas las réplicas, tengo que escribirlo en todas las réplicas. Si una de las réplicas se cae, hasta que no lo escriba en esa réplica, no puedo dar la escritura por finalizada, porque imaginaros que esa réplica se vuelve a levantar. No es que se ha caído, a lo mejor se ha desconectado temporalmente. ¿Qué pasa si se reconecta y no he escrito el dato en esa réplica? Esa réplica no tiene el dato. ¿Sí? Entonces, un modelo tan estricto como este, es que en un sistema distribuido podría ser que no pudiera aplicarse. Entonces, si uno se conecta, las escrituras no terminan nunca, pero no hay ningún mensaje de error, simplemente no está disponible esa réplica, ¿vale? Entonces, saltan timeouts, ¿de acuerdo? Y no hay tolerancia a la partición porque el sistema se queda bloqueado. El sistema se ha quedado bloqueado porque es incapaz de escribir el dato en uno de los nodos, que es un requisito imprescindible para que yo pueda tener consistencia estricta. Y que Q pueda leer efectivamente el valor escrito por P. Entonces, este modelo de consistencia, lo que hemos dicho, establece que si P lee el dato X, se le proporcionará la escritura más reciente de ese dato en cualquiera de los nodos. Entonces, acabamos de ver, ¿vale?, un ejemplo en el cual es absolutamente imposible, ¿vale?, proporcionar esto en un contexto distribuido. No puedo garantizarlo, ¿de acuerdo? Porque me pueden pasar cosas malas. En el mejor de los casos, bueno, vale, las escrituras se pueden ir aplicando, pero como se desconecte temporalmente un nodo, esa escritura ya no se puede aplicar, por lo tanto el sistema se queda bloqueado hasta que sea capaz de aplicarla, ¿vale? Y no se pueden realizar otras operaciones, ¿sí? Porque las operaciones hay que secuencializarlas y por lo tanto hasta que eso no acabe el resto no se puede aplicar, se queda toda la aplicación bloqueada, ¿vale? Entonces al final no nos queda más remedio que relajar la consistencia estricta para poder conseguir disponibilidad, ¿vale?, y tolerancia a la partición, ¿vale? Ahora hemos visto un ejemplo en el cual no hemos sido capaces de ser tolerantes a la partición. Al caérsenos o perder conexión uno de los nodos, ¿vale?, automáticamente la aplicación se ha quedado bloqueada. Entonces, si asumimos que la red no es fiable, que es una de las cosas que os comentaba al principio de la asignatura, ¿vale?, en sistemas distribuidos, lo que hay que hacer es asumir, ¿vale?, que tengo un contexto diferente cuando tengo un sistema monolítico y que las cosas fallan, ¿vale? Entonces tengo que diseñar o proponer
¿vale? Soluciones que efectivamente den soporte a esos fallos. Entonces, si yo asumo que la red no es fiable, que no me puedo fiar de la red y que los nodos se desconectan temporalmente, evidentemente del CAP tenemos que soportar la P, tolerancia a la partición. Si no, estaría intentando luchar contra el hecho de que la red no es fiable. Entonces, no, voy a asumir que la red no es fiable, vale, pues tengo que soportar P, ¿vale? Y como no podemos tener CA y P simultáneamente, solo nos queda elegir entre la consistencia y la disponibilidad. Entonces, normalmente yo en un sistema distribuido me muevo entre estas dos propiedades. Si quiero disponibilidad, que para eso estamos haciendo sistemas distribuidos tolerantes a fallos, pues tengo que renunciar a la consistencia. Que bueno, que la disponibilidad, en fin, la puedo relajar, pues entonces puedo hacer un modelo de consistencia, ir a un modelo de consistencia más fuerte. ¿Vale? Normalmente tú no tienes al 100% cada una de estas propiedades, sino que hay una escala de grises, ¿vale? Tú puedes estar a un punto y medio entre la consistencia y la disponibilidad, ¿vale? Asumir un modelo de consistencia que te sea suficiente para tu aplicación a costa de relajar un poco la disponibilidad de tu aplicación, ¿vale? Sabiendo que, bueno, pues tienes que relajar un poco esa parte. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vale? Podríamos, lo que decía anteriormente, podríamos montar un sistema de distribución de datos en el cual todas las operaciones de escritura van a la misma base de datos. Eso es un cuello de botella, pero a lo mejor me es suficiente, con lo cual puedo tener un modelo de consistencia relativamente fuerte, ¿vale? Y las lecturas se reparten, ¿vale? En ese contexto yo podría leer datos obsoletos, pero al menos no tengo problemas con las escrituras. Entonces mi disponibilidad está limitada por ese cuello de botella, que es la base de datos donde van todas las escrituras, pero por otro lado tengo cierto grado de disponibilidad porque puedo repartir, balancear las lecturas, que típicamente es el mayor número de operaciones que yo realizo sobre la base de datos, ¿vale? Lectura más que actualizaciones. Entonces es un poco un compromiso entre las dos cosas, ¿vale? Y ahí pues tengo diferentes grados de cumplir con una o con otra según mis necesidades. ¿Qué es lo que se hace muchas veces en aplicaciones distribuidas? Que a veces utilizo lo que se denomina persistencia políglota, que es que para ciertos datos para los que necesito un modelo de consistencia más estricto, a lo mejor utilizo una base de datos relacional a la usanza tradicional, ¿vale? Y para otros datos para los cuales no necesito esas garantías de consistencia, utilizo otro tipo de bases de datos, que sí que tienen una mayor disponibilidad, ¿vale? Una mayor tolerancia a fallos, mejor soporte a la partición, a costa de tener un modelo de consistencia mucho más relajado. Entonces, por ejemplo, datos sensibles de mis clientes los podría tener en una base de datos con un modelo de consistencia mucho más fuerte, y datos que no son tan importantes o que no importa que se vean en diferente orden o que las operaciones no se apliquen exactamente siguiendo cierto modelo de consistencia, pues los puedo tener en otro tipo de base de datos que tiene un modelo de consistencia más relajado, pero que me proporciona mayor tolerancia a fallos, me proporciona mayor elasticidad, ¿vale? En general soporta mejor la disponibilidad, la A y la P, la tolerancia a la partición. Entonces, como digo, pues bueno, CA y P se pueden proporcionar en diferente grado. Entonces, por ejemplo, el modelo de consistencia estricta, pues es un poco lo que hablamos, ¿vale? Las escrituras hay que replicarlas en todos los nodos y las lecturas requieren leer de todos los nodos por si la copia de un nodo estuviera desactualizada, porque al fin y al cabo los datos hay que mandarlos desde una base de datos donde se han realizado las escrituras hasta el resto, ¿vale? Entonces hay que garantizar que el dato que yo estoy leyendo es el más nuevo. Así que si me voy a una de las réplicas, ¿vale? No me basta, tengo que mirar en todas las réplicas a ver cuál es el dato más nuevo para esa variable. Por ejemplo, en el modelo de consistencia eventual, las escrituras se replican de forma asíncrona, ¿vale? Y yo no me preocupo. Asumo que eventualmente todos los nodos tendrán el dato replicado y voy a leer a cualquier réplica, y si leo datos actualizados, pues mala suerte. Entonces, en un modelo de consistencia eventual, ¿de acuerdo? Pues asumo que puedo leer datos desactualizados y a cambio que tengo mayor disponibilidad, ¿vale? Y tolerancia a la partición. Aunque un nodo se desconecte, yo puedo leer de ese nodo o de cualquiera de los otros, dependiendo de en cuál de las particiones esté yo conectado, ¿vale? Y lo único que, bueno, que estará leyendo datos antiguos, ¿vale? Pero asumo que si ese nodo se reconecta, eventualmente volverá a sincronizarse con el resto de nodos y a tener el mismo estado que el resto de
las réplicas. Entonces, bueno, hay implementaciones para todo el resto de modelos, ¿vale? Consistencia secuencial, causal, lectura y escritura monotónicas, lecturas siguen a las escrituras o escrituras siguen a las lecturas, ¿vale? Puedo proporcionar cualquiera de estos modelos de consistencia en mi base de datos distribuidas. Entonces, dependiendo de la base de datos, pues ahí hay que ver qué tipo de consistencia es capaz de proporcionarme la propia base de datos. Entonces, bueno, lo último que quería que viéramos un poco hoy es, ya vamos a hablar algo de ello, la topología maestro-esclavo en base de datos relacionales, como un ejemplo de base de datos distribuida, porque no nos vamos a meter en otro tipo de base de datos, como la base de datos no SQL, ahí no vamos a entrar. Entonces, las bases de datos relacionales típicamente están basadas en sistemas de ficheros. Entonces, uno o varios servidores comparten normalmente lo que es un array de discos, ¿vale? Tú normalmente no tienes un disco, sino que tienes discos en RAID, que se le llama, ¿vale? Que es que tienes varios discos y básicamente son copias uno de otros para proporcionar redundancia, de forma que si se te jode uno de los discos duros, ¿vale? Puedes recuperar o puedes seguir funcionando con el resto, ¿vale? Y podrías recuperar todo a partir del resto de discos. Entonces, las operaciones en un disco se replican en otro. ¿Vale? Entonces, esto nos proporciona alta garantía de que no se pierden datos si falla el servidor, pero no están aptas para la nube, porque aquí, ¿vale? Lo que estamos asumiendo es que las réplicas tiran todas del mismo array de discos, ¿vale? Para eso tienen que estar compartiendo ese array de discos, o bien a través de un sistema de ficheros distribuido, ¿vale? O bien físicamente viviendo dentro de la misma máquina física, ¿vale? Tirando de los mismos discos físicos, ¿vale? Aunque estén viviendo en diferentes máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, en este esquema yo tengo un conjunto de bases de datos, bueno, de réplicas, ¿vale? Porque la base de datos en realidad es una, que podrían estar encima de la misma máquina física, ¿vale? Cada una dentro de su propia máquina virtual. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, por lo que hemos visto del cloud, no tenemos garantías cuando creamos dos máquinas virtuales de que estén dentro de la misma máquina física, ¿correcto? Hay proveedores que sí que te proporcionan este tipo de cosas, ¿vale? Y de hecho, hay proveedores que te dan una máquina física y tú virtualizas encima tantas máquinas virtuales como tú quieras, ¿de acuerdo? Y esta máquina física la tienes tú, ¿eh? Y tú decides qué tamaño de máquina virtual poner ahí y todo. Pero en general, lo que hemos visto nosotros, por ejemplo en Azure, es que yo pido una máquina virtual de un tamaño determinado, ¿vale? Pero si pido otra, no tengo ninguna garantía de que esté en la misma máquina física que la primera, ¿eh? Si aún así quisiera un modelo de replicación basado en sistemas de ficheros, pues bueno, me podría montar un sistema de ficheros distribuido, ¿vale? Al que estuvieran todas conectadas, de forma que cuando escriben un dato en el disco, en realidad lo están escribiendo en el sistema de ficheros distribuido y todas, ¿vale? Ven ese dato. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Alguien puede ver cuál puede ser el problema de esto? De este tipo de replicación basado en un sistema de ficheros distribuido. ¿Qué tienes un único? ¿Eh? Puede haber un cuello de botella, sí, efectivamente. Esto es un cuello de botella, ¿vale? Pero bueno, aquí el disco de cierto modo también es un cuello de botella, si está en la misma máquina física, ¿vale? Pero además es que cuando tú accedes a disco tienes unos tiempos de acceso, ¿vale? Cuando tú accedes a un disco en red, ¿vale? Multiplica por 10 o por 100 los tiempos de acceso, porque claro, no es lo mismo acceder a través de un controlador directamente a tu RAID de discos, ¿vale? En local, que tener que escribir en un sistema de ficheros remoto, donde para empezar cualquier operación tiene que convertirse en paquetes que tienen que viajar por la red, ¿vale? Para al final acabarse escribiendo aquí, ¿sí? Entonces esto está conectado por red. Entonces evidentemente la latencia de las operaciones pues encima es mucho mayor, ¿sí? Pero la posibilidad de que haya problemas a la hora de aplicar las operaciones pues también tiene su historia, ¿de acuerdo? Pero bueno, una posible forma de implementar que me permite la base de datos relacionales, de implementar replicación, es utilizando una red de discos, ¿eh? Entonces todas las bases de datos, todas las réplicas están conectadas a la misma red de discos, ¿vale? Y por lo tanto escriben exactamente y son capaces de leer de la red de discos, ¿eh?
¿Esto que me proporciona? Alta garantía de que no se pierden datos si falla el servidor. Imaginaros que se muere este tío de aquí en medio, ¿vale? Bueno, pues si se muere este tío de aquí, ¿vale?, no pasa nada, porque estos dos están viendo exactamente, ¿vale?, los mismos datos que estaba manejando este. ¿Sí? Recordar que una transacción, cuando finaliza, tiene que ser persistida, la garantía de durabilidad, ¿vale? Durability, en ACID. Es decir, que una vez que termina una transacción, ha sido escrita en el disco. Por tanto, si ha sido escrita en el disco, si este tío se muere, ¿vale?, esta transacción la pueden ver cualquiera de estas. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a ir al siguiente modelo. Maestro esclavo con logs, que es el modelo más habitual, sobre todo para cloud, ¿vale? El maestro escribe las operaciones que realiza sobre la base de datos en un fichero de log especial, ¿vale? Eso se llama OPLog. El esclavo reproduce esas operaciones leyendo el fichero. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí podemos perder una pequeña ventana temporal de datos si falla el maestro, porque esta replicación es asíncrona. ¿Bien? Entonces, en este esquema, ¿vale?, yo tengo un maestro que escribe en su disco duro, ¿bien?, y además escribe en un ficherito de log, ¿vale? Y periódicamente ese ficherito de log se lo envía a un esclavo que aplica las mismas operaciones que hay aquí en su propio disco. ¿Sí? ¿Vale? Ahora imaginemos, basándonos en las propiedades ACID, ¿vale?, termino una transacción, la transacción se da por finalizada cuando se ha escrito aquí, ¿vale? Vale, pues hay una posibilidad de que este nodo maestro se muera antes de que esa operación, bueno, no antes de que haya sido escrita en el log, porque normalmente se escribe en el log y se aplica, ¿vale? Pero hay una ventana temporal en la cual este log todavía no se ha enviado al esclavo y este tío se muere. Todas las operaciones que había pendientes en el log que el esclavo no había aplicado se pierden, ¿vale? Estoy perdiendo datos. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma de garantizar que no se pierden datos es montar un conjunto de réplicas basado en sistema de ficheros. Cualquier otro conjunto de réplicas, cualquier otra implementación de la replicación de la base de datos implica perder datos. Entonces, claro, fijaros, o sea, no sé si sois conscientes de las implicaciones que esto tiene. O sea, que es imposible protegerse contra esto. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad es que cuando te das cuenta de esto, pues es una cosa bastante chocante. O sea, que no se puede garantizar que no se pierdan los datos. Porque en el momento en que un tío le tiene que enviar a otro por red las operaciones que tiene que aplicar, es que está vendido. Entonces, no sé a vosotros qué os parece. A mí es que, o sea, al principio me ha reventado la cabeza de decir, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede funcionar el mundo? ¿No? O sea, es una cosa curiosa. ¿Vale? Entonces, como digo, pues ahí hay una pequeña ventana temporal que si falla el maestro y estaba pendiente de enviar las últimas operaciones que había escrito en el fichero de log al esclavo, pues esas operaciones se han perdido. Se han perdido. Depende del tipo de fallo que sea, ¿vale? La máquina virtual, a lo mejor la máquina virtual o el proceso se muere, pero la máquina virtual está ahí, tú te puedes conectar a ella, volver a levantarlo, o aunque no lo puedas levantar, puedes sacar los datos en bruto del sistema de ficheros e intentar recuperarlos. ¿Entendéis? Pero que a priori, ¿vale?, esos datos no están disponibles para la aplicación. Porque no llegaron a estar nunca en la réplica, por lo tanto, aunque mi aplicación sea capaz de empezar a funcionar con la réplica, ¿vale?, esos datos no están en la réplica. Sí, en un proceso posterior a lo mejor los podría rescatar e insertarlos, pero si estamos hablando de que la aplicación no se muera, ¿vale?, de que siga funcionando aunque falle el maestro, pues en este caso sí, seguimos funcionando, pero con un estado de los datos más antiguo que el que teníamos un instante antes. ¿Bien? Y luego tenemos también replicación maestro-esclavo asíncrono sin log, ¿vale?, que es que el maestro envía las operaciones a los esclavos de forma asíncrona directamente, que las aplican, ¿vale? Entonces, si el maestro falla, pues puede haber pérdidas de las operaciones que no se han enviado, igual que en el fichero de log, ¿vale? Solo que en este caso, ¿vale?, directamente esas operaciones, dependiendo del fallo que tenga el maestro, pues es que no están ni siquiera en un fichero de log.
Los esclavos pueden servir resultados inconsistentes con el estado del maestro, porque las lecturas que se realicen al esclavo, entre que el maestro envía y una operación de escritura y que el esclavo la recibe, pues evidentemente están desactualizadas. Y luego puedo tener también múltiples maestros asíncronos, ¿vale? Es decir, maestros que funcionan independientemente, periódicamente se comunican para detectar transacciones con conflictos. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo varios maestros funcionando concurrentemente de manera independiente? Pues que estoy haciendo operaciones de escritura contra cualquiera de ellos, ¿vale? Entonces, evidentemente, estas operaciones de escritura podrían entrar en conflicto, ¿vale? Entonces, lo que se hace en este tipo de replicaciones es que periódicamente los maestros se comunican entre sí para detectar transacciones con conflictos. Entonces, los conflictos intentan resolverlos de manera automática, pero cuando no pueden, ¿vale? Pues entonces lanza un aviso para que algún administrador, ¿vale?, se conecte y resuelva el conflicto de forma manual. Entonces, evidentemente, estamos perdiendo también consistencia aquí. Pese a ser un modelo relacional, al permitir lanzar transacciones concurrentemente a diferentes réplicas de la base de datos, a diferentes maestros, ¿vale?, pues estoy potencialmente abriendo, ¿vale?, la caja de Pandora de las inconsistencias, porque podría estar escribiendo el mismo dato en dos maestros, ¿vale?, diferentes, y luego eso hay que gestionarlo, ¿vale? Hay que fusionarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad esto es un tema que evoluciona bastante, ¿vale? Y evoluciona relativamente rápido. Entonces, continuamente las diferentes implementaciones de base de datos están mejorando, ¿vale?, el soporte de este tipo de situaciones, ¿bien? Evidentemente, el teorema del CAP sigue aplicando, es decir, no van a poder resolverlo completamente, pero bueno, sí que intentan, ¿vale?, implementar modelos de consistencia que puedan ser más estrictos o resolver los conflictos, ¿vale?, de la mejor manera posible, o ser capaces de resolver conflictos que antes no podían resolver, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería que viéramos de bases de datos distribuidas, que en años anteriores se ha quedado un poco cojo. Entonces acabamos la asignatura básicamente con una topología, ¿vale?, donde sí, la aplicación estaba balanceada, pero la base de datos seguía siendo un cuello de botella y no veíamos ninguna manera, ¿no?, de eliminar ese cuello de botella, ¿vale? Entonces, bueno, aunque no vamos a meternos en configurar, por ejemplo, la MySQL que hemos estado usando nosotros en modo maestro-esclavo, no vamos a entrar en esa guerra. Sí que por lo menos que seáis conscientes, ¿vale?, de los problemas que hay cuando yo empiezo a replicar mi base de datos, ¿vale?, que sí, que efectivamente puedo eliminar ese cuello de botella, pero que eso me cuesta otra cosa, ¿vale?, que en este caso es relajar la consistencia de los datos, ¿eh? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Sí. Has dicho que se pierden datos en lo del sistema de maestro-esclavo. Sí. Sí. ¿En qué situación se puede perder? O sea, depende del tipo de conexión, ¿no? No, simplemente, vamos a ver. Tú tienes aquí dos bases de datos. Esta actúa como maestro con un fichero de log que periódicamente se lo envía al esclavo, ¿vale? El maestro aplica una operación de escritura sobre un dato, ¿vale?, y lo guarda en el fichero de log. Inmediatamente después se muere. Esa operación de escritura no se la ha enviado al esclavo, ¿vale? Entonces, el esclavo no tiene aplicada esa operación de escritura. El esclavo está en un estado anterior que este, ¿vale? Si mi aplicación sigue funcionando contra el esclavo, esta escritura se ha perdido, ¿vale? Entonces, esto es un caso en el cual pues se produce esa pérdida de datos. No es que se pierdan los datos, es que no ha dado tiempo a que el dato se replique en el esclavo, porque para eso el maestro tiene que enviar este fichero de log al esclavo para que el esclavo lo aplique, ¿vale? Pero antes de que le dé tiempo a enviarlo, se ha muerto. Entonces, ese dato no ha sido replicado, no ha sido escrito en el esclavo.
Entonces podemos hablar de que el dato, a ojos de la aplicación, ese dato se ha perdido. La aplicación hizo la operación de escritura, la operación de escritura se aplicó en el maestro. Al aplicarse en el maestro, se le dijo a la aplicación, oye, OK, he aplicado tu operación de escritura, pero luego esa operación de escritura nunca llegó a la réplica. El maestro se murió y en la réplica no está. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?